El bosque siempre había sido el refugio favorito de Julia. A sus 27 años, encontraba en los senderos llenos de árboles y aire puro un escape necesario de la opresión de la ciudad, donde los ruidos y la contaminación parecían exacerbar su delicada salud. Julia sufría de epilepsia, una condición que marcaba su vida con limitaciones y miedos, pero también con una profunda conexión con la naturaleza, su medicina más efectiva. Un día, tras una larga caminata que había llenado su alma de tranquilidad, decidió acampar en un claro del bosque. Había levantado una pequeña tienda de campaña, y al caer la tarde, el sonido de los grillos era su única compañía. Estaba cansada pero satisfecha, disfrutando de una taza de té caliente mientras el crepúsculo bañaba el paisaje con tonos dorados. De repente, un leve sonido interrumpió la quietud. Era un gemido agudo y lastimero que provenía de los arbustos cercanos. Julia se levantó con cautela, pensando que tal vez se trataba de un animal herido. Encendió su linterna y se dirigió hacia el origen del sonido. Lo que encontró la dejó sin aliento. Un pequeño cachorro, flacucho y tembloroso, con grandes ojos que la miraban con una mezcla de miedo y súplica. El cachorro parecía apenas capaz de sostenerse en pie, y su pelaje, aunque desaliñado, no dejaba lugar a dudas. No era un perro. Era un cachorro de lobo. Julia sintió un escalofrío al darse cuenta de que la madre del pequeño podía estar cerca. Sabía que los lobos defendían a sus crías con ferocidad, y cualquier movimiento imprudente podría desencadenar un desastre. Esperó en silencio, observando los alrededores, pero no había señales de la loba. Pasaron varios minutos, y el pequeño animal seguía ahí, lloriqueando con un sonido que rompía el corazón. Julia, incapaz de ignorar su instinto compasivo, decidió actuar. Se acercó lentamente, susurrando palabras tranquilizadoras, y finalmente levantó al cachorro con cuidado. Era tan liviano y frágil que sintió un nudo en el pecho. A pesar de su naturaleza salvaje, el pequeño no opuso resistencia. Simplemente dejó de gemir y se acurrucó en sus brazos, como si entendiera que estaba a salvo. Julia sabía que no podía dejarlo allí. El cachorro no sobreviviría por sí solo en el bosque. Sin más opciones, regresó a su tienda y lo envolvió en una manta tibia. De regreso en casa, Julia alimentó al cachorro con leche tibia, y él la bebió con una voracidad desesperada. Después, el pequeño se quedó dormido profundamente, acurrucado en la manta como si hubiese encontrado un santuario. Julia pasó toda la noche investigando qué hacer. Sabía que no era prudente criar a un lobo en casa, así que contactó a un refugio local de animales salvajes. Allí conoció a John, un joven amable y apasionado por la fauna, quien se comprometió a cuidar del cachorro, al que Julia había comenzado a llamar Charlie. Le aseguraron que recibiría atención profesional y que ella podría visitarlo regularmente. Julia aceptó con alivio, aunque sintió un pequeño vacío al despedirse de Charlie. Ese encuentro marcó el inicio de una relación especial. No solo entre Julia y el pequeño lobo, sino también entre ella y John, quien no tardó en admirar la valentía y bondad de aquella joven mujer que no dudó en arriesgarse para salvar a una criatura indefensa. Sin saberlo, los tres, Julia, John y Charlie, habían dado el primer paso hacia una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. El refugio de animales salvajes donde Charlie fue llevado se encontraba en las afueras de la ciudad, un espacio rodeado de verdes colinas y aire limpio. Allí, Julia pudo visitar al pequeño lobo cada vez que tenía un momento libre. Era un lugar tranquilo, gestionado con dedicación por John, un joven apasionado por la conservación y el bienestar animal. Desde el primer día quedó impresionado por el vínculo evidente entre Julia y Charlie. Cada visita era un evento especial. Julia llegaba con una sonrisa amplia y, tan pronto como el pequeño lobo la veía, soltaba un alegre aullido que resonaba por todo el refugio. Había algo extraordinario en cómo aquel animal salvaje
reconocía a Julia como su salvadora. Aunque Charlie estaba creciendo rápidamente, seguía comportándose con la ternura de un cachorro cuando ella estaba cerca. John, observando esta conexión, no pudo evitar sentirse atraído por la bondad de Julia. Su dedicación no se limitaba a Charlie. También mostraba interés por los otros animales del refugio, ayudando en lo que podía durante sus visitas. Con el tiempo, comenzaron a compartir charlas que se extendían más allá de los cuidados animales. Hablaban de sus sueños, de sus experiencias y especialmente de su amor por la naturaleza. Mientras tanto, Charlie crecía con fuerza. Sus patas se alargaban y su cuerpo adquiría la musculatura de un lobo joven y saludable. Aunque John y el equipo del refugio lo trataban con profesionalismo, Charlie siempre parecía ser un poco más dócil cuando Julia estaba cerca. Ella lo acariciaba, lo llamaba por su nombre, y él respondía con gestos que casi parecían sonrisas. Era evidente que el vínculo que se había formado en aquel bosque no se había desvanecido. A medida que las visitas de Julia se hicieron más frecuentes, también creció su relación con John. Los dos comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del refugio, descubriendo que compartían más cosas en común de las que imaginaban. Sus paseos por la naturaleza, sus conversaciones sobre la vida y su trabajo conjunto para cuidar de Charlie fortalecieron su amistad, que pronto empezó a transformarse en algo más profundo. Un día, mientras observaban a Charlie correr libremente en el área cercada del refugio, John se armó de valor y le propuso a Julia que fueran a cenar juntos. Era un gesto sencillo, pero para ambos marcaba un paso importante. Julia aceptó con una sonrisa tímida, pero llena de ilusión. Esa primera cita fue solo el inicio de una relación romántica. Su conexión se profundizó con cada momento compartido, y sus sentimientos crecieron con la misma naturalidad con la que Charlie pasaba de ser un cachorro indefenso a un lobo fuerte y majestuoso. Pronto, Julia y John comenzaron a hacer planes juntos, siempre incluyendo a Charlie en ellos. Era más que un animal para ellos. Era el puente que los había unido. Con el tiempo, John empezó a considerar una idea que lo emocionaba y lo aterraba a partes iguales. Sabía que Julia era especial, alguien con quien quería compartir su vida. Y aunque su relación había nacido en circunstancias inesperadas, tenía la certeza de que ella sentía lo mismo. La propuesta de matrimonio no tardaría en llegar, y con ella, los planes de un futuro que prometía estar lleno de amor, naturaleza y, por supuesto, la fiel compañía de Charlie. La vida de Julia y John parecía un sueño hecho realidad. Estaban profundamente enamorados, comprometidos, y los días hasta la boda se llenaban de risas, planes y amor compartido. Charlie, el lobo que había crecido bajo su cuidado, seguía siendo una parte inseparable de sus vidas, siempre mostrando su devoción hacia Julia, como si comprendiera que ella le había dado una segunda oportunidad. Julia, radiante de felicidad, no podía esperar a ponerse su vestido de novia, un delicado diseño que parecía hecho a medida para realzar su belleza natural. Había soñado con ese día desde que aceptó la propuesta de John, y la idea de caminar hacia él en el altar, con Charlie probablemente observando desde la distancia, la llenaba de alegría. Pero la vida tiene una forma cruel de interrumpir los momentos más felices. A solo unos días de la boda, John llegó a casa de Julia después de un largo día organizando los últimos detalles. Al entrar, notó algo extraño, un silencio inquietante. Al buscarla, la encontró en su habitación, acostada en la cama, inmóvil. El pánico lo golpeó como un rayo. Julia no respondía. Su piel estaba fría al tacto, y su respiración era tan débil que parecía inexistente. Llamó a emergencias con manos temblorosas, pero cuando los paramédicos llegaron, sus rostros serios confirmaron lo peor. Julia había fallecido. Un médico de confianza dictaminó que había sufrido una crisis epiléptica severa que le provocó la muerte mientras dormía. La noticia devastó a John. En lugar de prepararse para el día más feliz de su vida,
tuvo que enfrentarse al funeral de la mujer que amaba. En su dolor, decidió que Julia merecía ser enterrada con su vestido de novia, un tributo a los sueños que nunca llegarían a cumplirse. Verla vestida así, bella pero inmóvil en su ataúd, rompió el corazón de todos los presentes. Los amigos y familiares apenas podían contener las lágrimas. John sabía que no podía despedirse de Julia sin incluir a Charlie. Aunque era un lobo, su conexión con Julia siempre había sido extraordinaria. Lo llevó al funeral, esperando que el animal pudiera entender, de alguna manera, que su amada amiga ya no estaba. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a todos perplejos. Cuando Charlie vio a Julia en el ataúd, soltó un aullido largo y desgarrador, como si expresara un dolor que las palabras humanas no podían transmitir. Acto seguido, saltó hacia el ataúd y se tumbó junto a ella, rehusándose a moverse. Por más que John y los demás intentaron apartarlo, Charlie permanecía inmóvil, vigilante, emitiendo un suave gruñido cada vez que alguien intentaba acercarse. El comportamiento del lobo era tan fuera de lo común que despertó una inquietud en John. Mientras miraba a Charlie, algo hizo clic en su mente. El lobo estaba tratando de decirles algo. Una idea descabellada cruzó su mente, pero no podía ignorarla. Convenció a los presentes para que volvieran a llamar a un médico. Insistió en que examinaran el cuerpo de Julia una vez más, aunque todos pensaban que el dolor lo había llevado a la irracionalidad. Cuando el médico accedió a realizar un nuevo chequeo, se produjo un giro inesperado. Mientras revisaban cuidadosamente a Julia, uno de los médicos se detuvo y palideció. Su mirada se llenó de asombro y urgencia. Julia no estaba muerta. Estaba en un estado extremadamente raro conocido como catalepsia, donde el cuerpo parece sin vida. El corazón late tan lentamente que es casi imperceptible, y la respiración es tan superficial que resulta invisible. De inmediato, trasladaron a Julia al hospital, con John y Charlie siguiéndolos. Los médicos trabajaron contrarreloj para reanimarla. Después de horas de tensión insoportable, Julia abrió los ojos. John no pudo contener las lágrimas mientras ella lo miraba, confusa, pero viva. Cuando Julia recuperó la conciencia por completo y escuchó lo que había ocurrido, rompió en llanto. Había estado a punto de ser enterrada viva, pero Charlie, el lobo al que había salvado, le devolvió el favor de la manera más inesperada. Ella lo abrazó con fuerza, incapaz de contener su gratitud por el animal que, una vez más, le había salvado la vida. En ese momento, todos entendieron que lo que unía a Julia y Charlie era más que un simple vínculo. Era un milagro nacido de la bondad y la gratitud, un lazo que ni siquiera la muerte pudo romper. La recuperación de Julia fue un milagro que dejó a todos maravillados. Después de horas de incertidumbre, los médicos lograron estabilizarla, y aunque estuvo al borde de la muerte, su cerebro no había sufrido daños permanentes. «Es increíble», le dijo uno de los doctores a John. «Cualquier minuto más sin oxígeno podría haber sido fatal». Fue como si algo o alguien supiera exactamente cuándo intervenir. Cuando Julia despertó, lo primero que vio fue el rostro preocupado y lleno de lágrimas de John. Al comprender lo que había sucedido, lo abrazó con todas sus fuerzas mientras las lágrimas caían por su rostro. «Pensé que nunca te volvería a ver», susurró. Y entonces, giró la cabeza para encontrarse con los ojos de Charlie, que estaba a los pies de la cama, vigilándola como si entendiera la magnitud de lo que había hecho. Julia lloró al saber que había sido Charlie quien se negó a dejarla, quien había alertado a todos de que algo no estaba bien. En el fondo de su corazón, comprendió que su acto de bondad al salvar a aquel pequeño cachorro había regresado a ella en forma de una deuda saldada. Charlie, su fiel lobo, le había salvado la vida. La noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente entre amigos y familiares. Todos los que habían asistido al funeral estaban asombrados de que Julia estuviera viva, y su regreso fue celebrado como un milagro.
John, incapaz de esperar más, sugirió que reanudaran los planes de boda tan pronto como ella se sintiera lista. Julia aceptó con una sonrisa radiante. Esta vez, no solo será nuestra boda, será una celebración de la vida misma. Cuando llegó el gran día, el ambiente estaba cargado de emoción. Julia, ahora más bella que nunca, caminó por el altar con su vestido de novia, el mismo que había sido testigo de su supuesto adiós. Los invitados, que meses atrás habían llorado en su funeral, ahora no podían contener las lágrimas de alegría. Y allí estaba Charlie, el invitado más especial de todos. Su lugar estaba junto al altar, y aunque seguía siendo un lobo majestuoso, se comportaba con una serenidad sorprendente. Llevaba un lazo blanco en el cuello, un detalle que Julia había insistido en ponerle como símbolo de su importancia en sus vidas. Cuando Julia y John intercambiaron votos, miraron hacia Charlie. Esta boda no habría sido posible sin él, dijo John en su discurso, provocando una ovación entre los presentes. Todos sabían que el lobo era mucho más que una mascota o un animal rescatado. Era el vínculo vivo entre el pasado y el presente, entre el amor y la gratitud. Después de la ceremonia, mientras Julia acariciaba a Charlie, le susurró: «Nunca podré devolverte lo que has hecho por mí, pero prometo que siempre estaré contigo, como tú estuviste conmigo». El lobo, como si entendiera cada palabra, se acurrucó a su lado. La vida de Julia y John continuó llena de amor y aventuras. Decidieron quedarse en las afueras de la ciudad, cerca del refugio donde había comenzado todo. Julia continuó visitando y ayudando a animales necesitados, mientras Charlie, aunque nunca perdió su espíritu salvaje, permaneció siempre leal a la familia que lo había salvado. El día de su boda no solo marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, sino que también se convirtió en un recordatorio de que los lazos entre los seres humanos y los animales pueden trascender lo que parece posible. Y así, entre el amor de una pareja, el cariño de un lobo agradecido y la fuerza de un milagro, la historia de Julia, John y Charlie encontró su final feliz.